De nuestros amigos de familias de Al-Anon, así es que tenemos tres invitadas, nuestra amiga Angélica, Claudia y Connie. Así es un honor para nosotros tenerlas aquí, muchachas. Gracias por aceptar la invitación. La semana pasada, Peque, tuve el honor de ser invitada al grupo de Al-Anon a dar una pequeña conferencia y de ahí surge la idea como de poder difundir la labor que está haciendo Al-Anon, poder difundir cuál es su misión, cuál es su objetivo, y bueno, por eso estamos aquí y siempre para poder ayudar a la población. Y fíjense, muchachas, como ustedes sabrán, el programa no solamente pasa nada más aquí en Nashville, sino que por ser vía web, bueno, puede ser visto en cualquier lado. Ustedes no saben hasta dónde podría repercutir el mensaje que hoy podrían dar, ¿no? Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Me gustaría ver si ustedes pueden dar su testimonio, cómo llegan al grupo, cuál ha sido el impacto del grupo en sus vidas. ¿Quién quiera empezar? Ok, mil gracias Sandra por darnos esta oportunidad. De verdad que es bien importante que nuestra comunidad, como dijiste, conozca qué herramientas tiene. Sí. ¿Por qué sufrimos? Porque a veces no sabemos, de dónde partir, ¿sí? Y cuál es el problema. Entonces, mi nombre es Angélica, mil gracias por esta oportunidad. Y yo soy hija de un alcohólico, ¿sí? Entonces, mi experiencia muy personal, ¿por qué llegué a Al-Anon? Yo llegué hace algún tiempecito. ¿Quién era, Angélica, tu padre? Mi padre él es alcohólico. Sabemos que el alcoholismo pues es una enfermedad. Esto lo he aprendido aquí, ¿sí? Que es una enfermedad física, emocional, espiritual, y pues que yo como hija de un alcohólico daña a todas las personitas que están a su alrededor, ¿sí? Un alcohólico decía que los alcohólicos dañaban a, 5 cuadras a la redonda, y yo digo, un poco ¿sí? más. Un poco más, y sin duda sí, yo llegué a la NOM porque yo me enteré que mi papá era infiel, ¿sí? Entonces, realmente sí fue un golpe muy duro. Una de las otras características que el alcoholismo tiene es infidelidad, irresponsabilidad, mentirosos, muchas cosas. Forman constelación de síntomas. Sí, el beber compulsivamente solamente es uno de los síntomas, pero existen muchísimos otros que son los que dañan. Entonces, yo vengo de una familia muy numerosa, y de verdad el alcoholismo ha hecho estragos en mi familia, y a su vez nosotros, los que somos afectados, vamos dañando sin querer. Claro. Yo, en mi caso muy personal, yo decía, es que si mi papá se arreglara, ¿sí? Es que si mi mamá no permitiera tanto, ¿sí? Es que si mi mamá nos quisiera, es que si ella de verdad, se quisiera, ¿sí? ¿Con qué frase completarías eso, Angélica? Que cuando dices, si mi mamá nos quisiera, ¿con qué lo completarías? ¿Qué hubiera hecho ella y que te hubiera hecho pensar que sí los quería? Yo, el alcoholismo, mi mamá estaba tan enfocada en mi padre, ¿sí? Que yo por un momento pensé, ¿de verdad somos sus hijos? ¿De verdad nos quieren? ¿De verdad yo soy hija de ellos? Llegué a pensar que hasta tal vez era adoptada, porque decía, muchas cosas que no. Yo tenía expectativas de una familia muy diferente, ¿sí? De una familia en donde la mamá fuera amorosa, que se preocupara por sus hijos. Obviamente se preocupaba, ¿no? Pero yo
con muy poquitos años, pues no podía entender. Claro, Yo llego a Al-Anon cuando yo pues ya soy un poco más adulta, 26 años, y entonces yo llego porque yo decía, ¿cómo ayudo a mi mamá? ¿Sí? ¿Cómo ayudo? Yo le digo a mi mamá que él anda allá por allá, ¿no? Ahora me da risa porque yo digo, la primera persona que se da cuenta cuando hay infidelidad, pues es o sea, es la misma esposa, ¿no? Angélica, perdón que te interrumpa, pero dices que entraste a Al-Anon cuando tenías 26 años y querías ayudar a tu mamá. Entonces, todo ese tiempo, Sandra, desde niños, tener este problema, o sea, fue tanto el tiempo que duró tu mami con un alcohólico, ¿se puede vivir ese tiempo? Uy, hay gente que desde que se casan, ¿no es cierto, muchachas? Desde que se casan hasta que muere uno de los dos, se mantienen unidos en un binomio un poco enfermo o muy enfermo, muy patológico. ¿Te acuerdas el último episodio estuvimos hablando de relaciones codependientes? Bueno, aquí hay mucho de las relaciones codependientes. Exacto, nosotros no hablamos tanto en términos psicológicos. Exacto, porque nosotros somos personas como tú, bueno, como otras personas, ¿verdad? Entonces sí se crea una relación muy insana, o sea, yo aquí me di cuenta de que sí, de que mi mamá pues era, mi padre pues era su Dios, era su todo. Entonces, pero ahora entiendo la vida de mi madre. Mi mami pues no conoció a su papá, se enganchó con mi papá, o sea, lo que tú comentas. Y fíjate cómo lo explicas también, Angélica, cuando tú formulas preguntas, a lo mejor en tu infancia o en tu juventud temprana o en tu adolescencia, preguntas que no solamente van dirigidas hacia él y si él dejara de tomar, sino también hacia ella como una posible persona que hubiera podido detener ese problema. Y entonces era así como pero ella tenía tanta energía puesta, tanta de su energía vital puesta, porque fíjense, muchachas, es como la energía es como si fuera una especie de capital o de dinero, vamos a decir, en nosotros. Y es dónde lo depositamos. Nosotros tenemos que saber dónde lo depositamos. Entonces ella tenía gran parte de su capital depositado en él, en saber qué necesitaba, en a mejor en intentar ayudarlo o en lidiar con los problemas que el alcoholismo le traía a la familia, ¿verdad? Exacto, porque mira, no sé, pero en mi país, de verdad, el ser una familia bien numerosa, somos 11. ¿Cuál es tu país? México. Okay. Entonces, yo vengo de provincia, entonces es bien difícil. ¿Cómo mantienes a 11 hijos? ¿Sí? O sea, ahora yo digo, wow, o sea, es increíble. Mucho del dinero se iba en alcohol, en mujeres, en otras cosas. Pero son esas las características de un alcohólico, no todos, ¿verdad? O sea, igual que en Al-Anon todos tenemos, sí. Pero sí, yo decía, ¿cómo la ayudo, no? O sea, ¿qué hago? Entonces una amiga, ella empezó a ir y pues obvio, o sea, cuando ella empieza a ver que yo pues tenía problemas de relacionarme con personas, que siempre estaba quejándome de mis papás, o sea, yo decía, es que si mi mamá me quisiera, y es que si mi papá fuera así, y es que, o sea, siempre, ¿no? Entonces ella me dice, ¿por qué no vamos, Ángel? Vamos, o sea, entonces ella viene y me da la noticia de que mi papá lo vio con otra persona y yo dije, ¿qué hago? Me sentía con la responsabilidad. Fíjate que una de las características es que los hijos de los alcohólicos adoptamos responsabilidades a muy temprana edad y a veces tú dices, es que es un niño bien maduro, ¿no? O sea, las circunstancias te hacen, o sea, adoptar ese papel. Hay una agresión en la maduración, ¿no? Es como si lo empujas a que hagan cosas antes de tiempo. Sí, o sea, yo de niña yo decía, ¿cómo les doy de comer? O sea, no hay comida. Me iba con mis amiguitas que tenían pues más posibilidades a ver si me daban pan o algo para llevar a mi casa. Porque a veces era bien triste, pero no sé, yo estaba en la secundaria y no había ni una tortilla. ¿Sí? Okay. A ver. Yo creo que así como vamos con ella, estaría bien escuchar ahora a Connie y después ya que ya llegaron al grupo, que nos platiquen lo que ha cambiado. Connie, platícanos tu historia de llegar al grupo. Claro que sí, Peque, gracias por la invitación, Sandra, muy contenta. Gracias, Connie, por estar aquí. Es una oportunidad enorme de poder pasar el mensaje a personas que todavía están sufriendo allá afuera y que no conocen estos grupos de autoayuda.
Bueno, rápidamente quiero decir que hablabas de depositar un capital completo. Uno no conoce otra opción. Desde niño siempre ves la misma historia, para todo es el alcohol, las fiestas, las personas peleándose, y vives y creces con eso y no sabes que hay otra opción de vida. Por eso es que a veces depositamos todo el capital. Entonces, no sabes que se puede vivir sin el alcohol. Mi experiencia muy personal, desde soy nieta, tía, sobrina, prima, esposa y madre de enfermos alcohólicos y drogadictos. Toda la familia está afectada por el alcohol. Mi padre no bebió, pero aún así éramos 11 hermanos, estaba ausente y la enfermedad la tenemos desde niños. Las personas que estaban a nuestro alrededor, como son los tíos, los primos, los sobrinos, todos bebían y no conocíamos otra vida sino era el alcohol, la fiesta, los pleitos, toda esa forma negativa de vivir. Y hasta que llegué a la NOM pude aprender que hay otra forma de vivir y estaba enferma emocionalmente. Crecí con esas amarguras, resentimiento, esa falta a veces de amor, porque el alcohol no te permite demostrar ese amor que sentimos. Entonces todo era muy malo para mí hasta que llegué a los grupos de familia Lanón y viví en carne propia el alcoholismo y el alcoholismo de mi esposo, y tengo una hija adolescente que ahora está en recuperación, pero fue alcohólica drogadicta. Y pude entender realmente que no eran personas malas, sino que eran personas que estaban enfermas. Y ahora, estando en Al-Anon, puedo entender por qué se contagiaron ellos. Ellos estaban propensos. La enfermedad del alcoholismo ataca 5 generaciones. Y quieras no quieras, no respeta sexo, religión, posición económica, nada. Afecta en general. Y entonces ahora, estando en Al-Anon, puedo entender cómo fueron afectados y cómo fui afectado yo también y cómo estoy empezando a recuperar, y si yo estoy bien y me ayudo a mí, puedo ayudar a mis familiares. Connie, ¿desde hace cuánto tiempo estás en? Gracias a los grupos de familia va a ser 8 años que estoy en el grupo, y he podido, con lo que yo he aprendido, a tratar de recuperar mi vida, a tratar de recuperar todas las cosas que perdí, muchos años de tristeza, soledad, de baja autoestima, de depresión, rencor, venganza, resentimientos. Los he podido aplicar ahora en Al-Anon y estoy tratando de recuperarme, y lo que me gusta es que soy una mejor persona y puedo ayudar a otras personas que no entienden que el alcoholismo es una enfermedad. Qué interesante, no nomás es el testimonio de que saliste adelante, de que Angélica también trae ese testimonio, vamos a ir después a Claudia, sino también como la posibilidad de, una vez que se ha logrado un determinado nivel de salud, vamos a decir, porque bueno, sano, ¿qué es ser sano y quién está totalmente sano, ¿no? Pero que se ha logrado un nivel, es poder expandir esto y poder ayudar a la gente que esté cerca también, y que es justamente lo que están haciendo el día de hoy, ¿no? Claro, lo que pasa es que no entendía, siempre estaba depresiva, siempre estaba rencorosa, siempre estaba triste, vivía la vida y no podía disfrutar, pero yo pensaba que si cambiaba la demás gente iba a estar bien, y no, me di cuenta que yo tenía que cambiar, podía superar todo el resentimiento que traía desde mi niñez al convivir con tanta gente enferma, y al aplicarlo con las herramientas que nos da Al-Anon, pude mejorar mi calidad de vida. Y cuando mejoro mi calidad de vida, mejora la calidad de vida de los demás. Claro. Y cuando pasó ese, que te quería preguntar hace ratito, de que tu hija sufrió por eso, ¿qué decía tu esposo? Yo me casé muy joven, a los 17 años, tuve 2 hijas, a los 21 ya estaba divorciada precisamente por el alcohol. Y entonces preferí vivir sola con mis 2 hijas. Ellas crecieron, pero éramos una familia disfuncional. No tenían un padre que les diera una guía, y yo hice lo mejor que pude, como me lo dieron mis papás. Así es que no tenía el apoyo de un hombre, por eso mis hijas crecieron con esa falta de apoyo del papá, de la figura paterna, de esa guía, de esos consejos sabios. Y mi hija estaba predispuesta, así como mi familia, mi hija estaba predispuesta a la enfermedad del alcoholismo, y por eso fue que muy joven empezó con su enfermedad. Pero gracias a Al-Anon pude ayudarla, no pude rescatarla. Cuando estamos ahí, los familiares podemos darle consejos, podemos prevenir algunas cosas, pero en sí el enfermo alcohólico tiene que vivir
y tiene que sufrir las consecuencias como de si fuera eso. un proceso, Así ¿no? es. O sea, es como si tuviera que vivir ciertas etapas y ciertos procesos que son bien individuales y bien personales. No todo el mundo tiene que llegar al fondo, ¿no? Necesariamente. Así es. Más adelante me encantaría dar información sobre cómo afecta el alcohol, cuáles son las etapas del ciclo de la adicción, que es interesante, datos concretos y que pudieran ser útiles. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Claudia. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Como ven, cada historia es bastante diferente, la mía también es diferente. Yo soy hija de un alcohólico, él ya tiene 85 años y el papá de mis hijas también es alcohólico. Yo crecí en un hogar donde no faltaba nada de lo económico, realmente lo material todo estaba. Había casa, económicamente no había ningún problema, pero había una ausencia afectiva increíble. Y éramos 4 hermanos, pero los 4 éramos como islas y no había esa expresión de amor, ese afecto, ese contacto físico. Como decían, pues yo crecí viendo los hogares de otras niñas y yo decía, yo quisiera que mi papá y mamá fueran así, ¿no? Que me abrazaran, que me dijeran te quiero. Cuando me decían mi hija era lo máximo, o sea, era lo máximo de cariño que yo recibía. Le culpé mucho a mi mamá, porque yo decía, es que mi mamá es tan poco cariñosa con mi papá que por eso mi papá bebe. Ese era mi razonamiento cuando era pequeña. Fíjate, un razonamiento, Claudia, no totalmente erróneo, porque el alcoholismo, como toda adicción, una carencia afectiva, o sea, tal vez no directamente así, pero sí tenía un trasfondo real. Bien dicen que los niños tienen una sabiduría ahí innata, ¿no? Yo creo que lo que me afectó mucho fue que yo... cuando él ya llegaba borracho a la casa, pues yo lo veía beber. Él no se daba cuenta porque alzaba mucho el volumen de la música, entonces yo desde las gradas había una parte donde se le veía y lo veía llorar, entonces yo sentía que él se sentía muy solo, pero obviamente de niña yo no podía hacer nada. Entonces yo pensaba que se sentía muy sola y mi mamá no era cariñosa, eso era lo que yo pensaba, ¿verdad? Entonces yo cuando crecí, pues crezco así, con mucha soledad, realmente una niña muy sola, muy aislada, una adolescencia donde... y empiezo a sentir muchas depresiones, mucha tristeza y cuando ya salía a los bailes incluso los chicos me decían que estás bonita y eso decía, es que ustedes no saben la vida que yo tengo. En realidad no había ni maltrato físico, o sea, mi papá era un gran proveedor, nunca faltaba nada, o sea, no había que no se pagaran las cuentas, pero yo no estaba bien, o sea, tampoco sabía que estaba mal, o sea, lo único que sabía es que quería que sean diferentes. Porque veía a los papás de otras niñas de una forma diferente. Y ya cuando fui, pues, ya estuve más en mis 20 años, pues yo dije, jamás, o no, ya más antes, yo pienso en la adolescencia, dije, yo no me voy a casar con un alcohólico, eso sí que a mí no me va a pasar. Y pues me casé con un alcohólico realmente porque cuando yo lo conozco a él sabía que a mí las personas que beben me molestaban muchísimo. Entonces, obviamente yo pienso que también no me quise dar cuenta, entonces él controlaba mucho su forma de beber. Entonces, de novios. De novios, ajá. Entonces me casé y cuando me casé fue el acabose porque es como que todo lo que había sentido en mi casa fue más profundo cuando me casé con él. Esa soledad fue más profunda, esa tristeza más dolorosa, una frustración terrible porque... yo siempre hago esto, ¿no? Digo, es como el cuento de la Cenicienta que la calabaza se convierte en carroza y todo muy bonito y cuando me caso y pasan los días vuelve la calabaza y los ratones. Así es como me sentía porque yo pensaba que había conquistado el mundo, había conquistado el amor, había conquistado el príncipe azul, que no era tan príncipe, pero para mí era príncipe azul. Claro. Y entonces empieza mi vida de matrimonio, que fue peor, y yo lo que hago es, ese fue mi carácter, siempre más introvertida, tragarme, y que nadie sepa porque yo escogí esa vida. Entonces dije, yo me la trago toda y yo sufro aquí sola y no tengo por qué hacer sufrir ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a nadie. Entonces me lo tragué. Y entonces para la gente de afuera todo estaba bien, qué bonita pareja y qué bonita familia. Mucha apariencia, porque así también crecí yo, con mucha apariencia. Claudia, perdón. ¿Al cuánto tiempo tú te das cuenta que él es un enfermo alcohólico? ¿Inmediatamente al casarte o pasó algún tiempo? ¿Al cuánto tiempo? Pues a la semana yo le vi una borrachera tan fuerte que yo dije, esto yo no me lo esperaba, o sea,
Y a partir de eso empezaron las borracheras y las borracheras, porque pues ya estábamos casados. Y a los meses de casada yo pensé en divorciarme y divorciarme, y no me divorciaba porque decía, qué vergüenza, ni un año de casada y ya me estoy divorciando. Pues ahora pienso de otra manera, ¿no? Yo llego a la NOM y después de algunos años de casada y llego sintiéndome bien chiquitita, una pulga realmente. Y yo le decía a él, quiero ser tu pulga, porque me sentía tan insegura, tan incapaz de todo, me sentía tan criticada, tan juzgada, tan poca cosa que yo decía, es que sin él yo no puedo en la vida. Entonces yo le decía, quiero ser tu pulga, que me lleves contigo, y entonces yo voy a poder en la vida. A pesar del sufrimiento que yo tenía, yo le decía eso. Así llegué a la NOM, completamente despersonalizada, sin identidad, o sea, sí. Pero yo no llego porque yo creí que tenía problemas, yo simplemente llego porque mi mamá ingresó a la NOM y me pedía mucho que vaya a la NOM. ¿Qué era? ¿No te dabas cuenta que tenías problemas, Claudia? ¿Cómo era el nivel de conciencia que tenías en ese entonces? ¿Tú no veías que había Mira, yo pienso que fue mucho, y a mí me gustó mucho eso que compartiste tú. Yo estaba acostumbrada a vivir así, o sea, y eso es lo único que yo conocía, o sea, y al fin escogí una vida bastante similar a la que yo ya tenía. Sí. Un patrón familiar, de papá y mamá, y yo seguía haciendo lo mismo. Cuando yo, o sea, conscientemente había pensado que no lo voy a hacer lo mismo, pero caí en lo mismo. Ya tenía mis 2 hijas, entonces dije, ¿cómo salgo de esto? No sé. Y a veces mi mami me decía, bueno, hija, habla con él. O sea, no había forma de hablar con él. Le decía, mamá, la única solución es divorciándome. Pero no quería divorciarme tampoco. Aparte, la parte económica me frenaba. La parte económica. ¿Por lo económico no querías divorciar? Lo económico y quizás porque no sabía qué más hacer. O sea, yo llegué a un punto incluso de que pensaba que ya nadie me regresaba a ver, que ya no era atractiva para nadie. Entonces, como que ya no tenía... O sea, ese era mi destino. Ese era mi destino. ¿Y estabas joven? ¿Qué edad tenías en ese entonces? Pues tenía 22, 20 años. Pero ahorita que dijo que soy tu pulga, o sea, yo no estoy diciendo el animalito, sino quiero dar a entender que era alguien que se subía a él, como estar junto a chiquito, él, y treparse arriba de otra persona. ¿Por qué pasa esto, Sandra? Siento que podría ser, fíjate, nadie me... Claudia, como ustedes tres tienen un proceso andado, hay muchas cosas que no me atrevo ni a decir que les pasó, porque yo creo que ustedes mismas saben que les pasó. Me gustaría responderte a ti, Peque, con una pregunta para ti, Claudia. ¿Tú sientes que tú eras la dependiente de él? Sí, sí. Él era dependiente del alcohol y tú a su vez dependiente de él. Sí, sí. Porque no había, o sea, hablando de términos de codependencia, siento que tú eras dependiente de él era dependiente del alcohol, pero no veo una codependencia. Explicado, ¿se acuerdan, muchachas, lo que expliqué de que codependiente es que provee, que se siente el bueno, el fuerte, el capaz, el que da? ¿Sí? Sí. Entonces, aquí no veo quién daba, o sea, era como él depende del alcohol, tú dependías de él, era una serie de familia de carencias, ¿no? Bueno, al principio yo quise ser la fuerte, yo quise manejar mi hogar a mi manera sí, claro. y pensar que así debía ser y mover las piezas a mi manera y decirle a él cómo ser, pero él era de un carácter muy fuerte y muy autoritario, y lo que me tocó ser sumisa, porque de lo contrario había mucho problema, lo mismo que mi mamá hacía. Y lo mismo que yo no quería hacer, pero si no era sumisa, había demasiado problema. Entonces, yo creo que adopté por acomodarme a la mejor forma que yo veía que podía sobrevivir. Y entonces... ¿Y hace cuánto tiempo llegaste a estar en el grupo? Yo ya estoy casi 20 años ahí. Wow. Ajá, pero yo le doy muchas gracias a Dios porque cuando llego a la NOM mis hijas eran pequeñas. ¿Tú inicias aquí o sí? No. Yo, inicias en mi país, ahí lo inicié. Cuando mis hijas eran pequeñas, entonces... ¿Qué país eres? ¿De qué país? De Ecuador. Okay. Ajá. Entonces, yo es algo que valoro mucho de Al-Anon porque mis hijas ya crecieron con una mamá diferente, rompí muchas cadenas. Por ejemplo, ellas hoy me abrazan y me dicen, mamá, te quiero, y me encanta eso porque fue una cadena que la rompí. Con mis hermanos es difícil hasta ahora. Con mi hermano, por ejemplo, ese te quiero, o sea, ahora hay un poco más de cariño y todo, pero como que nosotros no teníamos ese tipo de expresiones. Entonces, con mis hijas hay mucho de eso, o sea, pero eso lo debo a Al-Anon, por ejemplo.
yo observé ya cuando mis hijas ya son unas mujercitas graduadas de la universidad, pero cuando yo observaba pues en su adolescencia las mamás locas y todo lo que hacían, decía, Dios mío, o sea, gracias a Dios que conocí a Al-Anon, porque yo hubiera sido una de esas. Y bien o mal, mis hijas no son perfectas, tienen su carácter, pero han logrado graduarse, están estables hoy por hoy, están así, y pues lo que hago es entregárselas a Dios y pues que sigan su vida adelante, ¿verdad? Entonces, una de las bendiciones que tengo gracias al programa de Al-Anon. Y una cosa muy grande es que cuando yo llegué al programa, yo llegué por darle gusto a mi mami, pero realmente me quedo luego en el programa porque así mismo vi a una persona lo que compartía y eso me encantó. O sea, eso es lo que me atrajo. Y por eso me quedé, no porque tenía problemas, sino porque me gustaba lo que la persona hablaba. Y dije, así quiero, eso quiero, dije. Entonces, no, como esa libertad, esa sí, comprensión, sí, ese sí. nivel de conciencia. Porque yo llego con mucho miedo, con una timidez, un miedo, ustedes no tienen idea, miedo, yo tenía miedo a todo. A entrar a un almacén, miedo a lo que, o sea que allá en el programa uno en el grupo se puede compartir tantas cosas que a nadie le va a criticar y a juzgar, pero yo llego con unos miedos increíbles a la vida, o sea, todo. Clásico de los estragos de una familia alcohólica, sí. en los hijos. En los hijos, sí, Sí, claro. sí. Sí, porque mi padre también era autoritario, gritó, entonces ahí empiezo yo a trabajar. Para mí fue muy importante trabajar conmigo mismo como persona y sentirme ya persona y sentirme más segura y sentirme más capaz y sentirme que puedo decir si quiero, no quiero, me gusta, no me gusta y sentirme que puedo, aprendí a hablar con él porque realmente no podía hablar con él. O sea, miren, yo siento que yo en vez del alcohol yo tenía las canciones y tenía el llanto, ¿no? O sea, cuando empezaba a llorar, lloraba tanto que mis ojos se hinchaban tanto que al otro día yo no podía trabajar por lo mismo que estaba desfigurada. Y también las canciones, yo era típica, o sea, y hasta ahora recién escuché una canción que la puse y la enfrenté la letra y todo, porque las canciones me llevaban a la depresión. Bueno, fíjate, perdón que te interrumpa, pero decías algo, ella decía que su papá escuchaba música y tomaba, y te fijas, vuelve en ella, ¿por qué como ellas dicen, 5 generaciones, ¿no? ¿Se pasa eso? Sí, puede ser, ¿no? Puede ser como, hay un patrón aquí, fíjate, ahorita que explicas el asunto afectivo, como una niña podía observar a su papá tomando y llorando, cómo haces una asociación de algo, porque alguien puede ver a sus papás, cualquiera de los dos, tomando y riéndose, ¿no? Pero tú veías ese cuadro y era como depresivo, ¿no? Y que tú, como la corriente de un poco de lo tuyo era como más hacia lo depresivo. Sí, ¿no? Sí, es como así fue lo tuyo. Como a lo mejor en otros casos puede ser diferente. Puede variar, ¿no? Sí. Pero hay algo que dijiste, Claudia, y bueno, el asunto de las canciones, como él usa las canciones, puede ser que tú usaras las canciones, luego más tarde eliges un hombre que aparentemente, lo que explicaba el día de la conferencia, aparentemente no es alcohólico, pero es como si, acuérdense que gran parte de la comunicación es una comunicación inconsciente. Entonces es como, sé que eres alcohólico, aunque no tomes frente a mí, yo lo sé, y es como te detecto y eso es justamente lo que quiero, ¿verdad? Y hay como un clic, es así como la atracción fatal. Justamente la atracción fatal, como ese clic patológico del que hablábamos de la dependencia y la codependencia. Y puede ser que empiece a tomar a los 5 años de casados, hay muchas veces suceden pronto, pero muchas veces sucede hasta después. Y de todas maneras el alcoholismo estaba ahí, latente, pasivo, ¿no? Es que lo que sucede es que el alcoholismo no es realmente el alcohol, la botella. Exactamente, o sea, es lo que está atrás de eso, es toda esa neurosis. Entonces, ese es lo que me hacía atractivo, me atraía hacia él, o sea, no era realmente la botella. Así es. Pero uno no entiende esa situación. Y fíjate, cuando hablas, Claudia, ahorita te doy la palabra, Connie, cuando hablas, Claudia, acerca de las carencias afectivas y cómo tú entendías que a lo mejor tu mamá no era cariñosa y que por eso él podría tomar, no precisamente, pero sí tiene que ver con el cariño, no el cariño de ella.
sino un cariño más viejo que él necesitaba de su propia madre. Entonces, haz de cuenta que cuando ellos crecen, pues no pueden dar lo que no tuvieron, ¿no? O sea, conforme van creciendo, Exacto. tienen hijos, pero son incapaces de dar, aunque los amen con locura. O sea, si tú me dices, ¿tú crees que mi papá no me quiso? Yo estoy segura que a Angélica, a quien sea, sí, por supuesto que los quisiera. Lo que pasa es que es bien difícil que pueda dar algo que no puedo, ¿no? Así es. Justamente el día de hoy hablaba con una colega y estábamos hablando acerca de cómo los papás, en la medida que mejoramos como seres humanos en general, si superamos nuestros problemas, nuestras heridas, nuestros defectos de carácter, como ustedes les llaman, en la medida que nosotros evolucionamos, vamos subiendo como si fuéramos nosotros un trampolín o una plataforma, donde ellos se paran y de ahí se paran y vuelan. Entonces, entre mejor estemos nosotros, es la posibilidad de que ellos suban más y se paren y sea más fácil el vuelo. O sea, es como si nosotros sabemos amarlo, si nosotros podemos entregar. Entonces, ¿por qué tu hermano, por decir algo, ahorita le cuesta trabajo conectar? ¿Por qué? Porque hay una carencia afectiva que puede ser que no le haya a él dado en términos de alcoholismo. No todo el mundo enfoca su herida del mismo modo o le da salida del mismo modo. Sí. Pero haz de cuenta, yo muchas veces pongo la metáfora de una alcancía, que es que todos los seres humanos venimos al mundo como con una alcancía que es donde debe ser depositado el afecto y el amor de nuestros padres desde el nacimiento. Entonces, ahí empieza desde el momento de la concepción, o sea, desde el momento que una mujer sabe que está embarazada, la forma en que concibe la posibilidad de estar embarazada, la información que manda a ese ser que está gestando, y desde ahí empieza como la autoestima, ¿no? O el afecto hacia ese nuevo ser, y como ir echando monedas. Entonces, cuando no hay afecto, o hay muy poco afecto, cuando pasa el tiempo, nosotros generamos las defensas suficientes y necesarias para sobrevivir sin eso. Porque tenemos que vivir. O sea, a lo mejor no nos dieron el afecto que necesitamos, pero tenemos que vivir. Y aprendemos a andar con la alcancía vacía, entre comillas. Entonces, acercarme a alguien, ya que soy un adulto, es como si yo quisiera echarle una moneda a una... O sea, es como que suena así, ¡clac! O sea, suena lo vacía que está. Y es más doloroso el acercamiento afectivo en la edad adulta de alguien que no tuvo afecto, de alguien que sí lo tuvo. Y que entonces es como accesible, o sea, me abrazan porque los abrazos son de ida y vuelta y estamos acostumbrados y nos tocamos y nos abrazamos y nos besamos, o nos decimos que nos queremos, o nos decimos que cuentas conmigo y que te amo de aquí al cielo, etcétera, ¿no? Pero cuando no hubo eso, a la hora de tener un hijo y que el hijo requiere de eso y que yo veo en mi alcance y digo, ¿qué le doy? ¿Qué le doy? ¿No? Entonces, a la hora de que tu hermano crece, le puede costar un trabajo, no porque no quiera, sino porque resulta más doloroso el afecto por la carencia que tuvo durante tanto tiempo. Es un fenómeno interesante. Y cuando recibe algo de afecto es como que las fibras de él y se pone como... Es hasta doloroso, es así como... Es incómodo. Hay gente que realmente, y más de alguien se podrá identificar con nosotros, que es realmente incómoda la cercanía física cuando tú no has recibido este afecto. Porque el contacto humano debería absolutamente ser placentero. Sí. Sí. Bueno, para no perdernos el camino. Sí. Ya oímos las tres historias de nuestras amigas que están participando en este grupo. Y para no alargarnos, termine su invitación para toda la gente que las está escuchando, que seguramente, así como tienen las tres diferentes historias, yo las estoy escuchando y tal vez siento que yo de alguna manera encajo podría encajar en este grupo. ¿Cómo le hacemos para llegar al grupo? ¿Cómo nos decidimos? ¿Cómo tomamos o cómo lo encontramos? Ok, miren, aquí en Nashville, bueno, aquí en el estado de Nashville, las oficinas están en Thompson Lane,
Yo creo que, no sé si tenemos un directorio, ¿sí? En donde están todos los grupos, las direcciones, los horarios, pueden entrar y pueden comunicarse conmigo a través de mí, yo les hago llegar la información. De verdad que yo siempre siento que los profesionales, si los profesionales conocieran más del problema, pueden ser de verdad de gran ayuda. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros hablamos de nuestra historia entre nosotros, muchas de las veces dicen, o sea, ¿cómo es posible? Una de las características, ¿cómo es posible que tú solo no puedas? ¿Sí? O sea, el pensar que yo puedo, el pensar que yo solo puedo resolver lo que el estar en mi familia, como ya comenté antes, somos 11, y para ellos cuando yo entré es sinónimo de debilidad, ¿sí? ¿Cómo es posible que tú no puedas? ¿Cómo es posible que tú vayas y digas cómo, o sea, cómo estamos viviendo cosas, con personas claro, que ni conoces, claro. ¿sí? Entonces, sí es muy, muy triste. Sin embargo, cuando un profesional habla, un profesional se le escucha, ¿no? Nosotros somos personas comunes y corrientes, que nosotros todas lo que somos afuera se queda, si somos lo que seamos, ¿sí? Entra Angélica, entra Connie, entra Claudia y Sam, ¿sí? Entonces es una hermandad de iguales, ¿sí? Ahí no hay jefes, no hay... Sí, obviamente tenemos que tener un cierto protocolo de exacto, claro. Pero en realidad pues es un programa de verdad 100% espiritual, no es religioso, ¿sí? Igual llegamos al final de la junta, pasamos una cesta, depositamos lo que queramos, pero todo eso es para pasar el mensaje y nada más. O sea, aquí no se hace rico nadie más que yo con lo que hago con mi vida. Una de las cosas que quiero recalcar es que a Al-Anon voy a recuperarme, a amarme, a respetar, o sea, a empezar a hacer todo eso que no sabía, ¿sí? Empezar cuáles son mis responsabilidades realmente, ¿sí? Empezar a ver que Angélica puede ser feliz, si tiene dinero, si no tiene, si es como es, ¿sí? A valorarse. Es increíble el día de hoy, ahorita por lo que están compartiendo de los abrazos y todo. Para mí, Al-Anon ha sido como mi escuelita de la vida. Yo ahí llegué y me abrazaban y yo me sentía así tiesecita, sí. O daba esos abrazos decían, de erupto, así de... ¿sí? Y el día de hoy es increíble cómo yo puedo abrazar, cómo me cuesta un poquito de trabajo con algunos de mis hermanos por mí, no por ellos, sino porque yo a veces todavía no puedo romper con tengo miedo al rechazo, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy muy bien, llego, abrazo y beso, ¿sí? Pero cuando yo no estoy bien, me cuesta trabajo. Por eso es importante que yo esté bien, lo que decía, si yo estoy bien, todo va a estar bien. Y otra de las cosas, aprender que yo no puedo controlar, yo no causo el alcoholismo, yo no lo controlo y yo no lo puedo curar. Esas son las 3 Cs que me enseñaron al principio, que yo no podía cambiar a mis papás, que yo no los había dañado, que ellos tenían que hacer por ellos, o sea, lo que era su responsabilidad, y que a mí tenía mucha responsabilidad conmigo para yo vivir bien, ¿no? O sea, empezar a romper con esos patrones. Nunca pensé casarme porque yo decía, como las características que decía mi compañera chiquita, me sentía fea. Yo decía, es que estoy tan fea que ¿quién me va a querer? ¿Sí? Y tristemente, pues mis novios pues eran muy guapos. ¿Por qué? Porque yo decía, pues si un guapo pues se fija en mí, quiere decir que no estoy tan fea. Otra persona me daba la valía que yo no podía darme. Eso es triste. Es muy, muy triste y muy desconcertante para mí. El día de hoy yo valgo por lo que soy, por lo que pienso, o sea, qué cosas yo le pongo a mi vida, ¿sí? O sea, con qué cosas yo alimento a mi ser, ¿sí? Y Al-Anon pues tiene los instrumentos para las familias disfuncionales, para la familia de los enfermos alcohólicos, es la medicina. Yo siempre digo, cuando uno va al doctor, si el doctor te diagnostica cáncer, ¿a dónde vas? ¿Sí? Si te diagnostica diabetes, ¿qué haces? Pero si te diagnostica el contagio el contagio de los efectos del alcoholismo, ¿cuál es la medicina? Al-Anon. Es una opción, o sea, muy valiosa. De verdad, porque a partir de ahí somos personas
yo empiezo a entenderme, a quererme, a valorarme, y entonces veo, o sea, por qué mi padre es así, entiendo su enfermedad, entiendo que él no quiso ser alcohólico. Tuya, exacto, en función de tu avance. Exacto. Empiezo a ver que él no es culpable, que él le tocó la enfermedad del alcoholismo. Sí, que yo dije, una de las cosas que comentábamos antes de iniciar el programa, yo inicié en grupos de hijos de alcohólicos, entonces mis compañeros decían, yo quise matar, quise esto, quise lo otro, odié y demás, y yo decía, yo también. Sí. O sea, y es bien triste no poder decirlo con nadie, porque la gente, ¿qué clase de persona, qué clase de monstruo eres? Te vas a ir al infinito y más allá, ¿no? Entonces, eso es algo terrible. Entonces, te quedas con todo ello y pues no avanzas. Dicen que si no transformamos nuestros resentimientos, seguramente los vamos a transmitir. Ah, sí, totalmente. Entonces, esto es lo que hace. Como es la herida heredada de generación en generación, y que cuando llega a ti la empiezas a trabajar en un grupo de autoayuda como es el grupo de Al-Anon, empiezas a generar energía para poder comprenderlo, mientras no hay esa capacidad de comprensión. Connie, ibas a decir algo, perdón, hace rato, yo creo que ya ni te acuerdas. No, sí, está bien. Bueno. Lo que quería recalcar es que hay muchos factores, y el factor primordial que hemos descubierto es la negación. El tener que aceptar que nos equivocamos, que elegimos mal a una persona, cuesta mucho. Por eso es que nos quedamos tantos años. Por eso, por el criticar de la familia, qué dirá la sociedad, qué voy a hacer con los hijos, no puedo mantenerlos, y te quedas ahí. Pero ese es el factor principal de nosotros, las personas contagiadas, el no querer aceptar que todo está mal, y queremos aparentar que la vida alrededor está bien. A mí lo que me parece como súper importante es poder darte cuenta en qué momento necesitas la ayuda. O sea, las personas que nos están escuchando, muchachas, y que puede ser que tengan un familiar, puede ser que estén sufriendo esto, que estén viviendo esto. ¿Cuándo es buen momento? O sea, ¿cuándo es necesario buscar ayuda? ¿En qué momento? Cuando te das cuenta que tienes un problema. Es cuando empieza la aceptación. Y al aceptar, buscamos ayuda. ¿Qué hace? Perdón. Sí, no, yo quería, Claudia también quería decir algo. Bueno, a veces ni siquiera nos damos cuenta, la verdad, porque yo llegué sin darme cuenta. Así es. Pero si estamos viendo que la forma de beber ya está afectando económicamente, o hay la infidelidad, o hay mucha agresión, algo está mal realmente, porque ni siquiera a veces sabemos que está mal. Por eso yo les motivo a las personas que nos están escuchando, en Nashville hay 4 grupos en español. Entonces, nadie les va a juzgar ni criticar. Lo importante es que lleguen a uno de esos grupos. Si quieren en español, sí lo hay, y en inglés hay mucho más. Entonces, que lleguen y vean de qué se trata. Nosotros siempre les motivamos a que lleguen. Nadie les va a decir quédese o váyase. Nadie obliga a nadie a nada, claro. ¿Verdad? Entonces, lo importante es eso, porque realmente en mi caso es como dice Londra, vivía una negación tan fuerte que para mí, o sea, yo tenía que manejar mi vida a mi manera y se acabó, no había otra. Yo creo que Dios me quiso mucho, por eso yo llegué a Al-Anon, pero lo importante es que lleguen. O sea, no importa, por curiosidad, porque alguien los llevó, sí. Como aquel día que llegué yo y que llevaba a unos Exacto. acompañantes. O sea, finalmente siempre el camino puede ser variado. El camino de la conciencia nunca se sabe dónde se inicia, ¿no? Sí. Entonces, como dar un paso. Dar un paso, simplemente darse esa oportunidad. Tal vez sea para esa persona o tal vez no sea. Porque no todas las personas se quedan tampoco. Y viven con una persona alcohólica, claro. Pero no se queda y está bien. No siempre se queda, claro. Esta es una opción. Es una opción. Hay en términos terapéuticos, a mí me parece muy interesante cuando dices que a un profesional sí lo escuchan. Yo creo que cualquier profesional que se jacte de ser informado y ético podrá entender y saber que los grupos de autoayuda tienen su función y tienen su terapia y tienen su forma de ayudar. Tal vez no es para todo el mundo, pero sí sirve bastante. Es como no hay herramienta que sirva para todo.
Sin embargo, creo que es bien valioso, y cuando se acompaña a un proceso grupal, como es el grupo de autoayuda, más un proceso individual de terapia, puede ser bien útil. Algo que me parece, sobre todo para los enfermos alcohólicos, algo que me parece bien útil es explicar que el alcohol casi siempre es un analgésico. Un analgésico que nos ayuda. ¿Analgésico qué quiere decir? Es esta sustancia que nos ayuda a sentir menos el dolor. ¿Okay? Entonces, el alcohol es un analgésico que nos permite conectar con una parte más nuestra, o sea, la persona se siente más ella misma, como es un desinhibidor, y en esa desinhibición contacta con más autoestima, con más confianza, con una sensación de poder llorar. Hay gente que no puede llorar si no está tomada. Hay gente, el alcohol, para saber que una persona está siendo objeto de daño del alcohol, porque hay gente que dice, no, es que yo soy social, yo nada más tomo los fines de semana. Bueno, no podemos saber exactamente bien hasta que la persona tiene algunas características muy particulares, como el alcohol cambia. Si el alcohol te cambia tu personalidad completamente, tú tienes una beta alcohólica. Si el alcohol hace las veces como de la necesitas para relajarte o para estar de determinado estado de ánimo, ahí hay otra beta alcohólica. Y si el alcohol está impidiendo tu funcionamiento en la vida y está causando daño en las personas que están alrededor tuyo, busca ayuda. Y si usted es pariente, es hermano, es esposo, es hijo, es de un enfermo alcohólico, busquen ayuda. Sí, Bien importante lo que dice Sandra. Yo pensaba antes de llegar a la NON que los enfermos alcohólicos decía borrachos. Claro. Y los yo que terminan en la banqueta, el teporochito clásico, abajo del puente y todo. Entonces los juzgaba mal. Pero cuando llegué a la NON me di cuenta que no es esa persona. Mi hija fue afectada por el alcoholismo, era una niña buena, tenía 15 años, iba a la escuela, era responsable y toda. Y no necesitaba estar abajo de un puente para ser alcohólica. Entonces tiene diferentes etapas. Así es. El alcoholismo tiene diferentes etapas. Y no porque no estás en la más grave de las etapas, quiere decir que no lo tienes. Y detenerse a tiempo es como sería valiosísimo. Y otro es el ciclo, me gustaría decir brevemente el ciclo y el ciclo de la adicción y por qué un grupo como el de ustedes, por qué desde mi punto de vista funciona. ¿Por qué sí sana? Porque puedo oírlas a ustedes y la verdad me surge un enorme orgullo de oírlas tan evolucionadas, tan conscientes, tan en sí mismas. O sea, es realmente hermoso oírlas hablar. Como que se aceptan todo lo que ha pasado. Muy bonito, muy bonito. Realmente se me hace valiosísimo. Bueno, el asunto explicaba yo en aquella, para la gente que está acompañándonos este día, inicia una persona en línea base, ¿no? Una persona alcohólica, está, vamos a decir, tranquila, en paz. El vivir es un ciclo donde va viviendo, conforme va pasando el tiempo, las personas, los seres humanos vamos acumulando tensión. Es natural, es obvio, lo acumulas tú, lo acumulo yo, cualquier persona. Entonces, esta persona va acumulando tensión en el momento en que hay un detonante, como algo diferente en la vida de esa persona. La persona no soporta, y es lo que llamamos un evento detonante, no soporta la tensión que viene acumulando o cargando, toma. Entonces viene como toda esa, un curso ahí de tomar hasta que llega al punto donde se considera que sana, porque según, desde su punto de vista, acuérdense que la adicción es este cálido abrazo materno, es la fantasía de un cálido abrazo materno. O sea, quien está bajo el influjo de alguna droga, de las compras, de la comida, de la pornografía, del alcohol, del tabaco, de lo que sea, de cualquiera de estas sustancias, o de la adicción a la gente, da la sensación, cuando está bajo ese influjo, en ese pequeño momento, como de una plenitud, de una sensación de que mamá nos está abrazando. ¿Y qué pasa cuando mamá nos abraza? Es esta sensación de todo está bien. No pasa nada, está perfecto, todo está perfecto. Entonces, esa persona vive hasta que ya su cuerpo, su psicología, las circunstancias de afuera le obligan a salir de ahí, y viene lo que es la cruda emocional, amén de la cruda física, ¿no? Todo lo que es la cruda emocional. Y el arrepentimiento
y la sensación de fracaso hasta cada célula y poro de su cuerpo. Una sensación fuerte de fracaso. Entonces decir, realmente no vuelve a pasar, no puedo dejar que esto siga pasando, como una mini conciencia que dura parte del ciclo de la adicción. Y luego ya se arrepiente, pide perdón a quien tenga que pedir perdón, o se hace unos pequeños rituales internos o a veces externos para creer que ya no va a volver a pasar, como empieza a prometer a veces ante la iglesia o Dios o la Virgen o ante la esposa o ante el hijo, o ahora sí ya no y de veras ya no, y en ese momento es real, o sea, no está fingiendo, no está, o sea, para él es real, es un verdadero y real arrepentimiento, para luego caer ya otra vez en la línea base, volver a acumular atención. Estos ciclos, les decía, pueden durar un mes, pueden durar una semana o pueden durar un día. Sí. No podemos saber. Y uno como esposa aprovecha la cruda emocional para que compre las cosas, y entonces ahí uno se confunde, dice, todo sería perfecto si no bebiera, porque como viene esa cruda emocional, es porque como que todo está bien, bonito. Porque cuando está bien es muy bueno, no es que está bien, no está bien, está arrepentido. Está arrepentido. Y una persona arrepentida, bueno, un maestro decía unas cosas interesantísimas acerca de, tú quieres que alguien haga algo, hazlo sentir culpable. Y es cuestión de tronarle los dedos y esa persona hace lo que tú quieras. No es el estado natural de una persona sentirse culpable ni es sano. Por eso la manipulación es tan enferma. Sí. ¿No? Porque termina tronando. Pero uno como esposa confunde mucho esa situación, claro, porque no sabe de que es una enfermedad ni todo el proceso ni nada. Porque eres parte del ciclo, porque vas junto con él en este ciclo. Entonces tú lo vas viviendo y ahí viene. Y casi la compañía del enfermo alcohólico sabe cuándo viene. Ya sabe, ya se las huele. Ya sabe. Y es por eso que no hagan enojar a tu papá, a tu mamá. O sea, hay algo, es el detonante extra que parece al que le echamos la culpa. No. Podemos hablar horas de esto. Así es. Bien. Sí. Bueno, ya tenemos una segunda sesión que quedamos invitadas con la líder o la guía del grupo, no sé cómo se le llame. Nada más decir que un grupo es terapéutico porque es una unión y hace una cohesión, una sensación de no estoy solo. Y nos entendemos, hablamos el mismo idioma. Y entonces todo grupo y toda unión humana siempre es terapéutica. Entonces es por supuesto que es valioso y por supuesto que es saludable poder estar y pertenecer en un grupo. Gracias por acompañarnos, muchachas. Mil gracias. Muchísimas gracias. No sé si quieren dar un comentario final antes de irnos. Yo creo que, yo quisiera compartir algo. Miren, nuestra comunidad hispana, tristemente, yo siempre, es algo que siempre lo comparto. ¿Por qué? Porque si bien venimos a este país es para tener una mejor calidad de vida. Así es. Pero cuando el alcoholismo está presente es bien difícil. Nosotros la mayoría de mis hermanos emigró para acá porque pensar que el dinero, ¿sí? Pensar que el dinero me va a dar esa estabilidad en todos los sentidos, o sea, es bien difícil. Cuando yo vengo de una familia disfuncional en donde el alcoholismo ha hecho estragos, sin duda, si no busco ayuda, o sea, así como el alcohólico, termino en esas tres partes. Si el alcohólico no hace algo para salir o detener, porque sabemos que el alcoholismo no se cura, solamente se controla. Si no hace algo, termina en la cárcel, en la muerte y en el hospital. Y nosotros, los familiares, tristemente, es lo mismo. Si yo no hago algo con mi vida, voy a terminar en esas tres partes. ¿Por qué? Porque a lo mejor por estar tan en mi locura, termino. O sea, puedo atropellar a alguien, hay mucha agresión. Una de las cosas que en nuestros niños viven es la violencia física, verbal, emocional, sexual, ¿sí? Y la violencia más importante que existe en la familia de los alcohólicos, que es ¿cuándo va a pasar? Vivir con lo incierto, con la zozobra de cuándo va a empezar el ciclo de vuelta. Caminar todo el tiempo
sobre un terreno minado. Exacto, y que si nosotros no hacemos algo, nuestros hijos van a ser de veras, o sea, los futuros alcohólicos. No es que yo antes decía, yo adoro a mi hijo y si él le voy a dar todo y demás y él no va a ser alcohólico. Mentira. Mi hijo, aunque yo le dé todo el amor de mamá, o sea, aunque él tenga todo, o sea, si él tiene la propensión a ser alcohólico, o sea, él un día puede ser alcohólico. Pero ahora en Al-Anon yo tengo herramientas para yo saber qué hacer conmigo, o sea, orientar, ¿sí? Una de las cosas que yo siempre digo, ¿por qué me equivoco? Entre más sepas, menos te equivocas. Entonces, si yo conozco más de mí, o sea, voy a dañar menos, el programa es para mí, ¿sí? O sea, entonces hay mucho que rescatar, mucho trabajo que hacer, pero pues bueno, esperemos y esto solo sea el comienzo de que más gentes conozcan una mejor forma de vivir. Muchísimas gracias. Bueno, pues hasta la próxima. Ya saben cómo conectarse con nuestra amiga Sandra por todas las vías. Sandra, repítenos. Sandra Velarde 10 en Facebook. Los videos anteriores de los episodios anteriores están en YouTube, Sandra Velarde 10. Y bueno, mi correo sandravelarde10@hotmail. Y mi teléfono 615-812-4263. También voy a pedirles la información a las muchachas para los grupos y el directorio para las personas que pudieran estar en el área de Nashville y que quisieran asistir a alguno de los grupos. Así es que bueno, ya lo saben, los esperamos. Hasta la próxima. Gracias.